Hola, soy el doctor Ramón Elizalde de Médica Plus, especialista en medicina familiar, ultrasonografista. En esta ocasión les quiero hablar sobre el control prenatal. ¿Sí? Idealmente, es que el control prenatal lo lleve un médico especialista en ginecología y obstetricia. Sin embargo, por diversos factores, accesibilidad, especialidad institucional, privado, cuestiones económicas, etcétera, no siempre es el especialista en ginecología y obstetricia quien lleva el control prenatal de las mujeres embarazadas. Nosotros, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el control prenatal de las embarazadas no complicadas o con bajo riesgo lo lleva el médico familiar hasta ciertas semanas, donde ya se debe de referir con el especialista, en dado caso con el perinatólogo, y el médico familiar no deja de darle seguimiento a la embarazada. Lo cual es bueno en cierta manera porque como dicen, si hay varios ojos que ven de diferente perspectiva y también en diferentes momentos, pues el control, el seguimiento es mejor. ¿Por qué? Porque posiblemente el especialista en obstetricia ve a la paciente cada mes, pero llega un momento, digamos en el tercer trimestre, donde el médico familiar la ve cada semana, o la vemos cada semana. Entonces lo que no vio el especialista, digamos, hace una semana, hace 15 días, lo podemos ver nosotros porque es otro momento, del embarazo, ¿no? Entonces, lo ideal obviamente sería que todo el tiempo desde que se embaraza fuera el obstetra el que lleve el control, pero por diversos motivos no es posible, tanto a nivel institucional como privado, ¿no? Pero bueno, el fenómeno al que me quiero referir es que yo he notado en la consulta institucional y también privado, pero bueno, obviamente institucional tenemos muchísimo más trabajo, ¿no? Entonces ahí he notado que muchas veces la embarazada y la familia de la embarazada confunden el control prenatal con un ultrasonido, ¿sí? Entonces, eh, es muy importante que la mujer entienda, la familia entiendan que el ultrasonido es una parte del control prenatal, pero no es el control prenatal, ¿sí? El control prenatal implica muchas cosas. Incluso yo a las pacientes que veo privado les recomiendo siempre que traten también de llevar un control institucional, porque no se sustituye, inclusive con obstetras privados, no se sustituye el abordaje que se da en una institución como el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué? Porque la embarazada en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, no sé cómo lo manejan en otras instituciones, supongo que es similar, se le hacen los estudios necesarios y se envía a diferentes servicios, ¿sí? Que dentista, que medicina preventiva para las vacunas, enfermera especialista en medicina familiar para ir viendo explicando, ¿no? Cómo tiene que manejarse durante el embarazo, después al bebé, cómo hay que abordarlo, que cuidarlo. Nutrición también es muy importante, trabajo social, etcétera, varios servicios, ¿no? Que eso no lo va a tener con el mejor obstetra privado, ¿sí? No sé, salvo en algunos casos muy contados a nivel nacional, menos, ¿no? Entonces, el, el control de la paciente embarazada es muy complejo, ¿sí? Porque de hecho ya no se trata de un solo paciente, sino se trata de dos pacientes o más, dependiendo del número de bebés que tenga la embarazada. Entonces es algo muy complejo, ¿sí? Porque son tres, tres elementos que hay que tomar en cuenta en el control de la embarazada. Es la embarazada, es el bebé o los bebés y la interacción que hay entre ellos, ¿sí? O sea, entonces es algo muy complejo. Entonces,
La embarazada, aquí en México al menos, la embarazada y la familia llegan a confundir el control prenatal con un ultrasonido obstétrico, ¿sí? Y pues está alejado de la realidad, ¿sí? Porque como les comenté, el embarazo es un fenómeno muy complejo que no nada más requiere de un ultrasonido. Y hasta eso, por ejemplo, a mí me llegan a la consulta embarazadas de, no sé, 30, 35 semanas ya prácticamente para aliviarse, ¿no? Para tener a su bebé. Con, no sé, uno, dos, tres ultrasonidos y a veces sin laboratorios, ni consultas. O sea, entonces, pues ese es un embarazo de alto riesgo, ¿sí? Porque, pues, no, ya prácticamente está en las últimas semanas y pues no se sabe mucho de ese embarazo, ¿no? Entonces, el hecho de que se hagan un ultrasonido y les diga el doctor que le hace el ultrasonido, ya sea ultrasonografista o radiólogo o obstetra, que el bebé está bien, no significa que todo está bien, ¿sí? Porque también hay que pensar en la mamá, ¿sí? Por ejemplo, si la mamá, no sé, ya ha tenido varios embarazos o es el primero, o sea, los antecedentes obstétricos, ¿sí? Antecedentes patológicos, o sea, todo eso es importante, ¿sí? Si el anterior bebé fue por cesárea, si hubo complicaciones, muchas cosas, ¿no? Antecedentes, si es obesa, diabética, hipertensa, etcétera, todo eso es importante. Y si no o sea, si no hay una consulta, pues hay como que agujeros negros en ese pseudo control, ¿no? Porque en realidad no es un control de embarazo, ¿no? Entonces el ultrasonido sirve, sí sirve porque bueno, detecta, por ejemplo, un doble circular de cordón, algún defecto anatómico del bebé o que haya poco líquido, etcétera, ¿no? Sí sirve mucho, pero no es un control en sí adecuado del embarazo, ¿sí? Entonces el control adecuado del embarazo debe incluir ultrasonido, estudios de laboratorio y la consulta médica, ¿sí? Por algún médico que tenga cierta experiencia en ese control, ¿sí? Puede llegar a ser incluso un médico general, pero bueno, que tenga experiencia en control, ¿no? Nosotros en el instituto somos especialistas en medicina familiar y vemos pues muchos de esos casos, ¿sí? Y debe llevar la consulta, el laboratorio y el ultrasonido, ¿sí? Entonces, si solamente el paciente está llevando ultrasonido, el control prenatal es deficiente, ¿sí? Entonces, esa es la conclusión. Un ultrasonido de embarazo no es un control prenatal, no sustituye un control prenatal. Entonces, es muy importante que se queden con ese concepto de que un control adecuado del embarazo es ultrasonido, laboratorio y consulta médica, ¿sí? Entonces, gracias por escuchar el video y si consideran que es interesante, compártanlo y hasta la próxima. Gracias.